Santo, envíanos revelación. Y revélate en esa palabra en el día de hoy, Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué dice? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amado Señor, estamos ahora ante tu presencia, Señor. Dios Santo, podemos recordar, Señor, cuando el sacerdote y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a tu teofonía, a tu presencia, Señor. Ahora tú estás entre nosotros. Que esta reverencia, Señor, de escuchar tu palabra a través del que habla, eres tú, Señor. Úsanos conforme a tu voluntad, Señor. Que la reverencia, Señor, esté en este tiempo de palabra y de aprendizaje, Señor, de lo que tú quieres para nosotros en cuanto a lo que es la armadura de Dios. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a completar la predicación de la semana pasada en cuanto a las armas de nuestra milicia y la armadura de Dios. La semana pasada habíamos hablado en referencia, tocamos también este pasaje, pero hablamos acerca de lo que es la guerra y que esta guerra espiritual se encuentra en nuestras mentes. Pero permíteme primero saber que en esta guerra espiritual nosotros debemos estar adiestrados. Una de las cosas principales y vitales por las cuales ustedes entran a esta iglesia es porque ustedes deben estar adiestrados. Y no solamente adiestrados, sino que cuando uno empieza su vida cristiana, empieza entonces un batallar, una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual lo está explicando claramente Pablo. Todo cristiano va a atravesar una guerra espiritual. Y es una guerra en la cual vosotros y el que habla deben estar bien, pero bien, tomando la armadura de Dios. Y es por eso que en el versículo 2 él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que destaca Pablo es que nosotros y nuestra guerra no son con seres humanos, no es con su hermano, su hermana o su familiar, son con personas, con seres humanos, y más aún son entidades espirituales de poder, y lo integran y son tan poderosos y aún más poderosos que el hombre. Y uno se queda así perplejo, wow, más poderoso que el hombre. ¿Y qué significa esto entonces? Que el hombre es muy inferior en términos de comparación entre el poder de las huestes y el poder nuestro, pero para que nosotros podamos presentarnos y vencerlos y estar listos para esta batalla, debo colocarme y vestirme de toda la armadura de Dios. Es la única forma. Esas huestes, mientras usted no esté armado, es fácil presa. Hay muchas formas, está bien organizada. Para que esto se lleve a cabo debemos recibir con atención 3 puntos, y el primero es la orden. En el versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios. Esa es la orden. No le dice toma algunos, sino toda la armadura de Dios. Y si usted puede ver su boletín, lo coloqué en la primera página, toda la armadura de Dios, para que lo recuerde. Y cuando usted salga por estas puertas pueda recordar qué significa cada una de esas armaduras. Entonces el primer punto es la orden. Segundo, la advertencia. La advertencia es para que podáis resistir en el día malo. Y tercero, la esperanza. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de una batalla uno está firme. Cuando estas 3 cosas se observan en esta guerra espiritual o batalla espiritual, sucede que el soldado termina firme. ¿Y qué significa firme? Termina de pie sobre la roca que es Jesús.
Entonces vamos a hablar acerca de lo que es primeramente la armadura de Dios. Y para explicarte, déjame colocarlo en 3 puntos también. Primero, ¿cuál es el propósito de esta armadura? Segundo, la conformación, cómo se conforma la armadura. Y tercero, la importancia de la oración en la armadura de Dios. Entonces, dice la palabra en el versículo 13. Acompáñenme al versículo 13, el propósito de la armadura. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. El propósito esencial entonces de esta armadura de Dios en el creyente es estar preparado para el día malo. ¿Y cuál es el día malo? ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? Muchas. Pero ¿cuál es el día malo? Quiero explicártelo. ¿Cuáles son los días? Recuerden que todos los días son santos en Dios. Todos los días que usted vive son santos en Dios, porque ¿quién es el que aún permite que la vida, la tierra y el oxígeno estén tal como está? ¿No es Dios? Entonces hay santidad. Sin embargo, el día malo es cuando Satanás o el enemigo nos ataca con el fin de hacernos caer en cualquier área de nuestra vida. Por ejemplo, el día malo de Adán, ¿cuál fue? Fue el día que comió ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día malo de David, ¿cuándo fue el día malo de David? Cuando se acostó ¿con quién? Con Betsabé y pecó. Es el día malo. ¿Cuándo fue el día malo de Daniel? Cuando estuvo en el foso de los leones. ¿Cuál fue el día malo de José? Cuando sus hermanos lo vendieron para ser esclavo en Egipto. ¿Cuándo fue el día malo de nuestro Señor? Cuando lo prendieron y lo crucificaron. Hay días malos, pero todos estos ejemplos en la Biblia, todos sus protagonistas vivieron sus días malos. Algunos salieron firmes, estables. Otros pecaron, porque no estaban preparados para ese día malo. Por eso Pablo dice, vestidos de toda la armadura, para que cuando venga el día malo no seas sorprendido, para que no caigas, para que al final de la jornada no termines en algo dramático. Todos tendremos nuestros días malos. ¿Quién no tiene su día malo? Usted nunca tiene un día malo. Pero el resultado dependerá de cuánto estés revestido de la armadura de Dios. Ahora veamos algo más. Dice el día malo, pero no es un día malo de 24 horas. El día malo se puede extender. El día malo puede durar quizás no 24, unos minutos, unas horas, una circunstancia, quizás algunos meses y en algunas ocasiones muchos años. En el caso de Abraham y Jesús fue 3 días. En el caso de José fue 13 años. En el caso de Daniel fue 1 año. Por lo tanto, los días malos se extienden conforme cómo estamos nosotros listos para reaccionar a ese día malo. Por lo tanto, si usted tiene una adversidad, contemple que cómo está usted revestido de su armadura. Quizás usted dice, ¿por qué se extiende tanto este día malo? No eche la culpa a Dios. Dios ya te envió las armas, pero quizás no estás usándolas. Y estás saliendo al exterior, caminando entre este mundo pagano, sin ninguna armadura. Y con tus propias fuerzas eres presa fácil de estas huestes que son más poderosas y están más organizadas que nosotros. Pero nosotros podemos cambiar el día malo y transformarlo en un día bueno. ¿Quién ha visto a veces cuando tiene problemas y de repente sale a luz algo bueno? ¿Quién ha salido de una enfermedad cuando ya estuvo a punto de morir? Un día malo. Nuestra hermana Raida ya la habían lista para desconectarla, la habían trepanado el cerebro. Estaban diciendo ya los hermanos, quítenla, era el día malo de ella. Pero ella escuchaba, solo sus pestañitas respondían, así, para hablar. Y ahora, ¿saben qué? Ya está sentada. Aún no habla, pero se ha recuperado. Su día malo, ahora ve el día bueno, porque ahora es bendición ¿para quién? Para aquellos que no conocen aún de Dios. Ese día malo ha sido transformado en un día de bendición para su familia. Y cuando nosotros estamos de pie y firmes después de un día malo, es porque esa batalla ha sido ganada en el nombre de Cristo Jesús. Y debemos declararla, que el día malo no es que usted diga, he terminado, pero si sigue malherido y está en el piso, usted aún no sigue firme. No puede decir que ya pasó el día malo. ¿Y cómo estás? Deprimido, en casa, no quiero salir. No, tu día malo aún continúa. Porque un día malo tiene que terminar firmes y sin heridas.
Y este no es el caso de que la armadura se haya dejado, sino que se ha puesto. Vamos a ver ahora cuál es la conformación de esta armadura. Entendimos lo que es el día malo, porque en la práctica, cuando vivimos la predicación, usted lo entiende porque usted ha tenido un día malo que quizás solamente Dios lo sabe. Pero si está aquí, es porque Dios así lo ha querido. Dice la conformación de la armadura. ¿Cómo está conformada la armadura de Dios? Para el creyente, la armadura de Dios se divide en 7 partes. 5 de ellas son ofensivas, o sea, para defenderte, y 2 defensivas. Y vamos a estudiarlas todas ellas para entender cuál es el puesto de cada armadura y qué función cumple en mi vida. Voy a decirles solamente y detallarles. El primero es el cinto de la verdad, tal como está en su boletín, la coraza de la justicia. Tercero, el calzado de apresto del evangelio de la paz. Cuarto, el escudo de la fe. Y quinto, el yelmo de la salvación. Estos 5 son ofensivos. Me protege. Y vamos a empezar con el más importante, el cinto de la verdad. El apóstol Pablo comienza con la descripción de esta armadura. ¿Por qué? Porque el cinto juega un papel sumamente importante en el soldado, ya que si esta no está bien sujetada, lo demás carece de valor. Si no está bien sujetada para un soldado romano, si no se lo ha puesto bien, entonces puede caerse todo la armadura. Puede caerse el escudo, la espada, aún su propio casco o cinto. Todo se cae porque no hay sujeción en esa armadura. Pero para nosotros la armadura de Dios, en este caso el cinto de la verdad, es la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer bien la palabra de Dios y ponerlo en primer lugar, porque es el mensaje claro, es el mensaje transparente, es el que me va a poder ayudar a hablar acerca de la verdad del evangelio. Y para pretender ganar esta guerra espiritual, la primera cosa que debemos ponernos es el cinturón de la verdad. Porque si usted y el que habla va a ejercer autoridad en el nombre de Cristo Jesús, solamente se va a basar en la verdad de la palabra de Dios. No en su autoridad, sino en la palabra de Dios. El diablo es mentiroso y padre de mentira, y se va a dar cuenta que si usted miente, él es el especialista y va a decir, no, él no está diciendo la verdad. Él está hablando, pero no tiene propiedad ni autoridad, porque él es un mentiroso y yo soy su padre. Lo conozco bien. Pero cuando nosotros hablamos de la verdad de Dios, miren, cuando hablamos de Él, entonces en esta batalla espiritual, todo lo demás depende solamente de que estemos sujetos a la verdad del evangelio. Que no lo distorsionemos, que no nos confundamos, sino que sepamos realmente que esta es la palabra de Dios. Muchas iglesias pueden predicar de Dios, pero si la base de su predicación no es la verdad es que quizás pueda ser elocuente, altruista, un gran orador, pero no tiene autoridad. No hay autoridad si no está sujeto a la palabra del Señor. No hay autoridad en su vida si usted no habla acerca de la palabra de Dios. Nosotros no podemos predicar lo que se nos antoja. Usted no puede traer un predicador y predicar lo que él quiera, sino lo que esté sujeto a esa palabra. Él es el eje central. Dios es el eje central de mi mensaje, y todo lo demás se consiste en su autoridad. Y la verdad es que esa autoridad permite en nosotros que toda bendición de lo alto recaiga. Por lo tanto, la primera cosa es el cinto de la verdad, sujeto a la palabra para hablar con la autoridad de Dios. Segundo, la coraza de justicia. Esta parte de la armadura tenía como finalidad proteger ¿qué? El corazón del soldado. Por lo tanto, era vital. Y es vital en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que la coraza representa la justicia que hemos recibido de Dios. Ese manto de justicia es ahora el que me protege a mí. Y la pregunta es, ¿de qué me va a proteger? ¿Saben de qué? De no traer a la memoria los pecados pasados. Mis pecados pasados han sido perdonados. Esa coraza me va a permitir que ya no tenga que pensar en las cosas que hice. Y que en ese hacer hay un peso muy grande en mi vida, porque usted siempre se va a sentir culpable, y la culpabilidad es un peso muy grande. Pero cuando esa coraza de justicia usted la coloca, ya elimina las cosas del pasado, porque el pasado ha sido perdonado ¿por quién? Por Dios. Por eso Pablo dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia, para que no le quepa ninguna duda que las huestes espirituales o el enemigo pueda meterse en su cabeza. Porque el enemigo no va a vacilar, él no se cansa. ¿Saben por qué? Porque él sabe que realmente fuimos pecadores.
Él sí sabe el pasado, pero ¿saben? Él no puede ir contra nuestro presente ni contra nuestro futuro. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo derramada es la que me limpia y me quita todo pecado. Esa es mi coraza de justicia. Por eso en esta guerra, esa coraza de justicia, quizás usted pueda escuchar la voz diciendo: pecador, tú eras así, tú has hecho esto. Pero su coraza de justicia que está aquí no va a permitir, porque toda la autoridad de la sangre del Cordero ha cubierto sus pecados. Viva en forma santa. La coraza de justicia entonces me protege del corazón acusador, que siempre está latente. ¿Alguna vez usted no se ha sentido así? A veces cosas del pasado vienen. Con la coraza de justicia, como dice su palabra, lo protege. Tercero, el calzado, el apresto del Evangelio de la paz. Recuerden que la semana pasada habíamos hablado de las botas. ¿Qué tenían las botas? Entonces cuando uno caminaba no podía voltear. Pero también había otro, aparte de las botas que era para una guerra, también había un calzado que era sandalias, que iban bien sujetas en tiras y cueros para aligerar, para caminar, para poder moverse con mayor facilidad que las botas. Pero en Isaías 52:7 dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Lo que el apóstol está tratando de decir es que evangelizar es más que una tarea, es un arma. ¿Lo han visto así? Más que una tarea, es un arma. Y esa arma, o sea, el evangelio es un arma. Y vean, esta arma es tan vital. ¿Saben por qué? Porque significa que la predicación trae paz. Que para poder establecer la paz de Dios en cualquier lugar, debo traer el evangelio de la paz. Es un arma en la cual el enemigo tiene que huir. Porque cuando usted se apresta y trae el evangelio de la paz, cuando usted predica, esta arma es tan poderosa que Satanás o el enemigo no puede. No le gusta que uno predique el evangelio. Y esa arma casi no se la ponen muchas personas. No usan las sandalias, andan descalzos en un mundo. Andan sin botas. Por eso es que no predican. Cuando muchas personas dicen: vamos a predicar, ¿cuántos salen? ¿Cuántos soldados salen? ¿Cuántos soldados hay aquí en esta iglesia? Entre los tres grupos. Es un gran batallón. ¿Y cuántos de ellos predican? Muy pocos. Y siendo un arma, ¿por qué no lo usamos? Si la Biblia dice: ponte toda la armadura de Dios, y no la estás usando. Ese es el lado por donde te ataca el enemigo. Cuando te dicen: no, que vayan otros, no voy, pero te dijeron a ti que te pongas esa armadura. No olvides, es una armadura. Vamos al escudo de la fe, el 5. El soldado romano usaba el escudo, y el escudo era muy grande. Esto representa la fe del creyente. Mi escudo es la fe, totalmente ajenos a cualquier ataque. Mi escudo me protege y me cubre totalmente. Un soldado sin escudo era un soldado presa fácil. Una persona sin fe es presa fácil. Una persona que no tiene fe va a caer rápidamente y dubitar, ¿saben qué? En cosas extrañas, más preocupado en política, en cosas materiales, pero no está creyéndole al Señor. Miren, y ese escudo me protegía también, ¿saben de qué? De los dardos del enemigo. ¿Y el enemigo qué hace? Estos dardos del enemigo, quiero que entiendan, los dardos del enemigo son puntas, en la punta fuego, o sea, en la flecha le ponían fuego. ¿Para qué? Miren, cuando no tenía fuego, quizás esa flecha caía sobre ti, te hacía una herida leve y luego ¿qué pasaba? Te sanabas y volvías a la guerra. Cuando ponían en esa flecha fuego, quizás podías incendiar rápidamente ¿qué? Las casas. Pero en mi vida particular, ¿qué significa? Vean, cuando los romanos atacaban con esta punta o dardo de fuego y caía en tu cuerpo, ¿saben lo que pasaba? Primeramente te quemaba, y al quemarte quemaba el sistema nervioso y se hacía insensible. Aunque te curases, no había más sensibilidad en esa parte donde cayese. Cuando usted no está protegido por el escudo de la fe, los dardos del enemigo entran en su alma y lo hace insensible a ciertas cosas, como decir: no creo en nada, es insensible, no quiero ir, no creo en eso. ¿Por qué? Porque ese dardo ha penetrado
y lo ha hecho insensible. Ya cauterizó, pero esa parte ha quedado insensible. Es por eso que el apóstol dice que el creyente comienza a dudar. ¿Será cierto que Dios existe? ¿Y no será que el cielo es una invención del hombre? ¿Y no será que ha leído a Mao Zedong o Mao Zedong que la religión solamente es el opio del pueblo? Y entonces la duda comienza a caer porque se ha vuelto insensible, porque no se ha protegido del escudo de la fe y pierde su confianza en Dios. Es por eso que hay muchas personas que cuando se les predica ya son insensibles a la predicación. Llegan, pero no palpitan ese sentimiento y pasión de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ya no creen en las promesas divinas de Dios ni en la bendición del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: cúbrete del escudo de la fe, para que el dardo del enemigo no penetre y te vuelva insensible. Y no niegues la fe que un día profesaste, porque por un día tú entraste y amaste al Señor, pero ahora te has enfriado. Es porque los dardos han comenzado a entrar en tu vida. El yelmo de la salvación o el casco de la salvación. El soldado era un casco que protegía ¿qué? La cabeza. Y una vez que usted dice que recibes el casco o el yelmo de la salvación, significa que mis pensamientos no serán asaltados. Tengo algo que me está cubriendo. Y por más que quieran decirme a mí que he perdido la salvación, no, eso es falso, porque es mi escudo, lo tengo aquí. Estoy vestido con el casco, el yelmo de la salvación. El Espíritu Santo me protege, estoy seguro de mi salvación. Pero algunas veces uno pierde esa paz. ¿Saben por qué? Porque quizás hay un pecado muy fuerte. ¿Y saben quién cometió un pecado muy fuerte que perdió el casco de su armadura? David. Él perdió el casco de su armadura. Por eso es que él, orando al Señor, le dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Se lo pidió al Señor: Señor, he perdido mi casco. He cometido un pecado grave, Señor, y vengo ante ti a suplicarte, pero devuélveme el gozo de la salvación. Ponme el yelmo de la salvación, es mi casco. No quiero aturdirme más por lo que hice. ¿Saben quién más le puso el casco del yelmo de la salvación? Adán. Adán pecó. Y cuando pecó, él reconoció la desgracia tan grande que hizo. Y saben, si el Señor lo hubiera dejado que se fuera tal como estaba y todo lo que había acarreado su pecado, él toda su vida hubiera estado solamente diciendo: fui un desgraciado, es mi culpa, es mi culpa. Imagínense haber creado a otras personas con sentido de culpabilidad: es mi culpa. Pero el Señor, ¿qué le puso? La gracia. Y le dijo: no, sobre esta mujer vendrá la simiente. Le dijo: toma el casco, no te atormentes, tengo el control, no te lo quites. Asegúrate, hermano, nosotros tenemos el casco de la salvación. Nada va a poder cambiar esto. Quizás algunas veces pecamos en una forma totalmente atroz, pero preséntate al Señor para que te devuelva el gozo de la salvación. Y algunos a veces me miran totalmente atroz, sí, porque los cristianos también cometen errores grandes, porque estamos perfeccionándonos, porque no todos los soldados son expertos en las armas, ¿o sí? Hay gente que los prepara, hay otros que no saben manejar aún las armas, son los niños, y usted tiene que estar siempre trabajando con ellos. Colócate el casco, hijito, ponte el escudo. ¿Dónde va el escudo? Se lo pone en la cabeza el escudo. No, el escudo no va ahí. ¿Dónde le pone el yelmo? Se lo pone en las sandalias, porque aún no conoce. Y para eso estamos nosotros, la iglesia, para prepararlos. Este casco protector que se llama el casco de la salvación y seguridad en Cristo Jesús. El Salmo 51:12 menciona que devuélveme el gozo de la salvación a un espíritu noble, contrito y humillado. Estas armas que nos dan ahora, estas dos armas que vienen, ya no son ofensivas, ahora son armas que defensivas. Vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, el apóstol está hablando acerca de que esto corresponde al arma del creyente. Es decir, los únicos que pueden usar esta espada del Espíritu, ¿quiénes son? Los cristianos, los creyentes en el Señor. Satanás no tiene espada. Vean, ¿el que tiene? Dardos. ¿Y nosotros qué tenemos? Y entre los dos, ¿cuál es más poderosa? ¿Y por qué no la usamos?
esa espada es tan poderosa en las manos correctas de un creyente que conoce la palabra de Dios. Los dardos no tienen nada que hacer con nosotros. Sin embargo, hay que nosotros aprender para apagar rápidamente, con facilidad, cualquier cosa que vengan hacia mi vida. En el capítulo 4, cuando Satanás tienta al Señor, usa la palabra, pero no tiene poder, porque él no ha sido revelada la palabra sobre él. No tiene poder ninguno sobre Jesús, pero cuando Jesús usa la palabra, Satanás no puede hacer nada. Cuando usted usa la palabra con autoridad, esta arma es tan poderosa que en su vida toda bendición va a llegar, pero va a huir el enemigo de usted, porque esta arma solamente es eficaz en las manos correctas, es decir, en las manos de un hijo de Dios. Es por eso que la Biblia dice: memoriza las palabras, recuérdalas. ¿Cómo he atesorado las palabras en mi corazón, Señor? Por eso es que no deben usar su teléfono. Te lo estoy diciendo. ¿Dónde dice que guardes las palabras de Dios? ¿En dónde? En mi corazón. ¿Qué significa? Que debo recordarlas. Porque cuando tengo un enfrentamiento con ese dardo y usted va a sacar la espada y decir, oh, se queda así, y agarra su teléfono, Wikipedia, o no hay Wi-Fi, ahora que... y el enemigo lo llena de dardos. Por eso es que hay que recordarla, hay que memorizarlas. Todos los días un versículo, y va a ver cómo poco a poco esa espada que de la palabra de Dios, hay tanta fuerza, hay tanto poder. Cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra ante el enemigo se vuelve letal. Usted sabe manejar su arma. Es letal. Y él no puede ni participa en su vida. ¿Por qué? Porque esa arma tiene la revelación de Dios. Totalmente revelado para usted. Y eso es muy importante conocerla de manera modesta. No quiere decir que un teólogo, quizás sin Cristo, aunque conozca, no tiene poder en esa palabra. Solamente aquellos que fueron revelados, aquellos que son los hijos de Dios, ellos son los que manejan con propiedad la espada del Espíritu, de la oración. Vamos a ver el último, la oración en el Espíritu. No está en su folleto. Sin embargo, la palabra dice que hay que orar. Es la llenura del Espíritu Santo. Todas las religiones del mundo saben que ustedes oran, ¿no? Casi todas las religiones oran. Sí, muchas de las religiones oran. Oran 3 veces al día, otros oran 7 veces al día, pero solamente los hijos de Dios están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto hace lo que se puede decir, tiembla el lugar cuando los hijos de Dios oran. Es por eso que en Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De esto estoy hablando entonces. Nunca habrá más poderoso usar la armadura de Dios que cuando usted está constantemente orando. Miren, dice y con súplica. ¿Suplicar a quién? ¿Al hombre? Miren, la súplica es algo en la cual usted le reitera. Nunca le han suplicado algo a usted. Usted ha suplicado algo a otro. Pero la palabra de Dios me dice que no supliques al hombre. Suplícale a Dios. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted suplica al hombre quizás puede ayudarlo, pero usted perdió ¿qué? Su dignidad, su valor. Ya, como dicen, lo ha suplicado y ha perdido el valor innato de una persona. Pero cuando usted suplica a Dios, o sea, miren, la cosa cambia. Cuando usted le suplica a Dios y Dios responde, lo refortalece. Es la única súplica donde usted es fortalecido por Dios, cuando se lo pide a Él. ¿A quién está suplicando usted? ¿A Dios o al hombre? Ahí está la diferencia. Por lo tanto, nosotros como iglesia, en esta mañana quiero que recordemos las 8 armas que nos dio el Señor, la armadura de Dios, las 8. ¿Los recordará? ¿Los recuerda ahora? Amén. Si lo decimos ahora, ¿lo podemos decir ya? Son 8 con la oración y la súplica. ¿Lo podemos recordar? Ok, esta vez vamos a decirlo en forma lenta porque escúchenme, ¿podemos salir por las calles sin armadura? ¿Qué pasa si no tenemos una de ellas? El enemigo. ¿Y cuál es la que no usamos mucho? La predicación.
Y la predicación es una armadura. Así que todos vayamos a su boletín y vamos a leerla. Empecemos con el escudo de la... ¿Para qué es el escudo de la fe? Para protegerme de los dardos del enemigo. Coraza de justicia. ¿Para qué era la coraza de justicia? Para que las cosas del pasado no vengan y me digan a mí, aún sigue siendo igual, muchacho, no has cambiado, eres el mismo. Pero la coraza de justicia no le permite, porque ese pasado, aunque lo conoce él, el presente y el futuro le pertenece a Dios. Tercero, vamos al cinturón de la verdad. Cinturón de la verdad era el primero. Pero, ¿qué significaba, iglesia? Conocer la palabra, pero en la boca de aquellos que son los hijos de Dios. Es lo primero que uno debe colocarse, el cinto y el cinturón de la verdad. El casco de la salvación. Vamos. ¿Para qué? Para estar seguro de mi salvación. Ahí está. Aunque quizás alguna vez pueda perder el gozo, se lo pido tal como David se lo dijo, devuélveme el gozo de la salvación. El calzado para proclamar ¿qué? El evangelio, presto, ligero para predicar a otros. Y el evangelio se traduce con dos palabras. ¿Cuáles? Vuelve a casa. Vuelve a casa. Y por último, la espada del Espíritu. Solamente ¿dónde puede ser usada? ¿Quiénes pueden usar la espada del Espíritu? Los hijos de Dios. ¿Y cómo esa espada se fortalece? Estudiando la palabra y memorizando la palabra. Y por último, todo esto se baña con la oración y súplica ante el Señor. No suplique al hombre, porque su dignidad va a ser perdida ante un pagano. Suplíquele a Dios, que le va a conceder lo que usted necesita. Hermanos, en esta semana llévense el boletín y recuérdenlo. Usen siempre lo que es la armadura de Dios. Vamos a orar y alabar al Señor. Invito al servicio para cantar al Señor. Amado Padre, gracias, Señor, por darnos esta palabra acerca de lo que es la armadura de Dios. Dios Santo, Dios de poder, venimos ante ti, Señor, para pedirte perdón que cuando tú ya nos diste las herramientas necesarias para vestirnos, Señor, nosotros no la hemos usado. Señor, y queremos nosotros cosechar, Señor, ¿y cómo hacerlo si no andamos con la armadura correcta, la cual tú nos diste, Señor? Perdónanos, Señor, danos la disciplina, danos más fe y más amor para acercarnos a nosotros, Señor. Bendice a esta congregación, bendice a CCP, Señor, que la lluvia de lo alto caiga sobre cada uno de ellos, lluvia de bendición y de promesas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor con Ven y